camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siento lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino... El día de hoy queremos compartir entonces la palabra de Lucas, continuando con las lecturas que venimos haciendo semana tras semana. Por eso el día de hoy quiero invitarte a que podamos leer la palabra de Lucas capítulo 13, los versículos 18 hasta el 21. Bueno, vamos a leerlos alternativamente. Yo los voy a leer todos continuos desde acá, pero a los hermanos que están presentes quiero invitarlos a que puedan leer alternativamente conmigo. Y dice lo siguiente. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Quiero invitarte en este momento a que antes de escuchar el mensaje hagamos juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos la posibilidad de celebrar delante de ti este día de reposo, por darnos la posibilidad, Señor, de tener nuestra esperanza viva en tu reino. Hoy en este momento queremos que tú nos inundes con tu Espíritu Santo para poder entender tu voluntad y para que nosotros podamos tener propósito de vida puesto únicamente en ti y no en este mundo pasajero. Muchas gracias te damos por todo. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que justamente es el versículo 18, el primero que habíamos leído el día de hoy. Leamos juntos, por favor. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios. Recuerdo que cuando era pequeño, hace muchos años atrás, había una canción infantil que era muy popular desde ya hacía bastante tiempo. Era la canción de María Elena Walsh, El reino del revés. ¿La conocen? Algunos, los que somos más grandes tal vez la conocemos. Pero es una canción que dice algo así como: me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. ¿Conocen? Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, los que somos más grandes estamos haciendo una regresión al pasado, estamos volviendo a nuestra infancia. A través de esta canción, dentro de nuestra imaginación, somos transportados a otro reino al punto de plantearnos cuál será el verdadero. ¿El reino en el que estamos ahora o en el que nos propone la autora? Con sus enseñanzas, Jesús también nos conduce a ver la existencia de 2 reinos. Como en la canción, el uno y el otro se oponen radicalmente entre sí. No obstante, ambos son reales. Y ambos coexisten en medio de nosotros. Así que podemos pertenecer a uno o al otro. Sin embargo, de entre estos 2 reinos, uno perecerá y el otro permanecerá para siempre. Uno es el reino de este mundo, corruptible, temporal. El otro es el reino de Dios, inmarchitable y eterno. De esta forma, cuando hablamos del reino de Dios, no solo nos referimos al reino celestial que nos espera en la eternidad al lado del Señor. El reino de Dios es también el reinado de nuestro Señor sobre nuestra vida, y es también el reino que se va extendiendo sobre la tierra a través de la predicación del Evangelio. Por eso,
podemos vivir bajo el reinado de este mundo o bajo el reinado de Dios, en el reino del mundo o en el reino de Dios. Quienes creemos en Jesús y le entregamos nuestra vida, reconocemos a nuestro Señor como nuestro único y verdadero Rey. Por eso, el reino de Dios viene con nosotros. Pero el problema surge cuando el reino del mundo invade el lugar donde debiera prevalecer el reino de Dios. Cuando debiera percibirse el reinado del Señor, pero se utilizan y priorizan los criterios del mundo antes que la voluntad de Dios. Allí es donde el reino de Dios se confunde con el reino del mundo y se vive, tristemente, en el reino del revés. En el pasaje anterior al que vemos hoy, Jesús se había acercado a una sinagoga y había sanado a una mujer que hacía 18 años que estaba enferma. Este milagro atrajo el asombro de muchos, pero asimismo provocó las críticas de los líderes religiosos, ya que Jesús había sanado en un día de reposo. Particularmente, quien se había sentido más indignado había sido el principal de la sinagoga. Aquel hombre, aunque era religioso, no conocía el amor de Dios, no conocía el reinado de amor de Dios, no había experimentado el reino de Dios. Por el contrario, aquel principal vivía conforme a normas terrenales, dejando que el reino de este mundo invadiera su corazón y, tristemente, que el reino del mundo irrumpiera allí donde debía experimentarse el reino de Dios, en su sinagoga. Por eso, a partir de esta experiencia, Jesús compartió 2 parábolas para expresar el amor de Dios que busca extender su reino, tanto dentro de nuestro corazón como también a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Esto es posible gracias a la obra que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros al venir a este mundo. Ahora bien, ¿bajo qué reino estamos viviendo? ¿Bajo el reino de Dios o el reino de este mundo? Anhelemos ser reinados por nuestro Señor, dejando que su presencia gane terreno en nuestro corazón y trabajemos para que el reino de Dios se extienda a sí mismo en nuestra tierra. Amén. A fin de simplificar la descripción de lo que significa el reino de Dios, Jesús lo comparó con 2 circunstancias bien conocidas por sus oyentes. De este modo, el Señor comenzó sus enseñanzas diciendo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En la primera de sus parábolas, Jesús comparó el reino de Dios con un grano de mostaza. Un grano de mostaza es una semilla sumamente pequeña. ¿Alguna vez vieron un grano de mostaza? Es una semilla sumamente pequeña. Tiene entre 1 y 2 milímetros de diámetro. Así que fácilmente podrían entrar 100 semillas en la falange de un dedo. Nadie podría imaginar que después de su germinación obtiene la vitalidad suficiente como para llegar a convertirse en un arbusto de entre 2 y 3 metros de altura. Un pequeño grano de mostaza que un hombre siembra en su huerto puede crecer hasta volverse una planta muy alta que extiende sus ramas y se llena de follaje al punto de brindar abrigo a las aves del cielo que quieren anidar en ella. Así es el reino de Dios. El reino de Dios comienza tímidamente como un pequeño grano de mostaza. Muchos lo desestiman e ignoran. Creen que no alcanzará gran altura o importancia. No reconocen su enorme vitalidad. No quieren aceptar que la planta es completamente diferente a la apariencia de la semilla. Pero el reino de Dios tiene un impresionante poder expansivo. El despertar del Evangelio nació en un recóndito lugar de este mundo, en las afueras de una pequeña ciudad, en la marginalidad de un establo, en el menosprecio de quienes no fueron capaces de reconocer su potencialidad y relevancia.
Pero desde ese humilde recinto, sus ramas se han extendido y desplegado alrededor del mundo entero hasta hoy. Y este árbol de salvación sigue creciendo. Millones de almas se refugian bajo su sombra y anidan en él. Entre ellos, también nosotros. Fue de esta manera que el ministerio de nuestro Señor Jesús comenzó en la tierra de Israel. Pero no en su imponente capital, sino en las periferias de un pueblo apartado de la provincia. Y desde ese lugar olvidado y aislado se extendió a todo el mundo a partir de unos pocos discípulos de bajos recursos y sin suficiente preparación académica. Jesús mismo fue considerado por los hombres más reconocidos de su época como una semilla insignificante y débil. Pero no vieron en él su vitalidad explosiva que detonó a partir de su entrega en una cruz. Porque si bien aquella cruz era la más repudiable condenación a la que eran expuestos los hombres más viles, de ella provino la salvación para todo aquel que cree en el que fue puesto sobre el madero. Jesús había enseñado: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Como una pequeña semilla, nuestro Señor Jesús entregó su cuerpo a caer en la profundidad de la tierra a través de su muerte, para luego resurgir en la gloria de un poderoso árbol que refugia y da salvación a las almas que se amparan en sus ramas de vida. De este modo, el reino de Dios ha llegado a nosotros gracias al sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que el reino de Dios es como un grano de mostaza que se ve débil e insignificante, pero que se extiende con extraordinaria vitalidad, atrayendo a las almas que encuentran refugio y anidan en él. Y nosotros, como aves bajo su sombra, también somos llamados a la misión de extender los límites de ese reino glorioso. Somos llamados a atraer a las almas para que encuentren refugio eterno y salvación en el Señor. ¿Cómo? A través de la predicación, a través de la predicación del Evangelio. Somos invitados a ser protagonistas en la obra redentora por propagar el mensaje de vida a quienes no han entrado aún bajo el amparo eterno de Jesús. Esta es nuestra misión, esta es nuestra identidad, esta es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. Somos comisionados a buscar a las almas para que hayan refugio en el Señor. Somos reunidos para que revelemos el poder del reino de Dios desde el seno de la iglesia. No obstante, el problema surge cuando dejamos que el reino del mundo invada el reino de Dios, que debiera experimentarse, particularmente en la iglesia. Y la mirada de los que fueron llamados a ser discípulos de Jesús se desvía hacia ese otro reino perecedero y temporal. Cuando nuestra atención se orienta a conquistar este mundo materialmente para nosotros mismos, en lugar de hacerlo espiritualmente para la gloria de Dios. Cuando nuestros criterios de vida son alineados no a la voluntad de Dios y a su obra de amor, sino a la frialdad de un mundo contaminado por el pecado. Cuando en lugar de procurar salir a evangelizar para extender el reino de Dios, nos concentramos a perfeccionar nuestra comodidad. Y así, allí donde debiera prevalecer el reino de Dios y su amor, se ven expresiones seculares, en imitación a lo mundano, enemistad, rivalidades, competencia y división, frialdad e indiferencia, tolerancia y aceptación al pecado, que termina siendo visto como normal dentro de la iglesia, donde debiera prevalecer el reino de Dios.
el principal de la sinagoga, que había rechazado la obra de sanidad de Jesús, es un claro ejemplo de cómo podemos dejar que el reino del mundo invada el lugar donde Dios debe reinar. Por no conocer al Señor verdaderamente, por no reconocer su voluntad, por no saber de su amor, por no vivir en la verdad de su palabra. La iglesia de hoy está continuamente bajo amenaza. Las amenazas de las persecuciones externas, donde todo apunta a cercenar su labor a través de grupos organizados que atentan contra su labor evangelística. Pero asimismo la iglesia de hoy sufre las amenazas internas por un afán infundado de quienes pretenden mundanizar o secularizar su ministerio, simplificarlo o volverlo más light o ajustable a este tiempo. Y así, la reverencia y la sumisión propias de un hijo de Dios, su entrega y su vida aferrada a la verdad de la palabra, en muchos casos, se van perdiendo ante cristianos que se consideran modernos, cristianos millennials, cristianos centennials, que no conocen a Jesús, pero quieren ayornar, quieren modernizar o actualizar la iglesia como si fuese una aplicación del celular. Y entonces, aunque la Biblia dice una cosa, como esto contradice la realidad actual, lo ignoran porque no les conviene aceptarlo. Negocian con la verdad desconociendo la voluntad de Dios. De este modo, muchos hacen de la iglesia una mera institución que está a su servicio y la satisface, y que satisface sus necesidades personales, como si este fuese un reino más de este mundo. Invitan al reino del mundo a gobernar la iglesia de Dios. Como consecuencia, opacan la labor de la iglesia que debe ser sede del reino de Dios, el núcleo de la expansión del reino de Dios. Así que podemos estar en la iglesia, pero no vivir bajo el reinado de Dios, sino bajo el reinado del mundo. Porque aquel que quiere vivir en el reino de Dios debe someterse al único rey y no hacer de él su súbdito. Para vivir en el reino de Dios y ser parte de su obra expansiva, que crece descomunalmente como un grano de mostaza, necesitamos primeramente morir a nosotros mismos. Necesitamos conocer al Dios de amor y justicia y rendirnos ante su sacrificio, rendirnos ante su señorío. Necesitamos poner manos a la obra en la misión que Él nos ha encomendado. El reino de Dios es como un grano de mostaza que se vuelve un gran árbol donde las almas se refugian cuando encuentran el amparo de amor y salvación del Señor. La iglesia es llamada a ser parte de la expansión de este reino, reconociendo al Señor como el único y verdadero Rey. Que nuestra iglesia sea también una comunidad de amor donde pueda experimentarse la presencia y la calidez del reino de Dios. Está en cada uno de nosotros, miembros de la iglesia de Dios, que esto sea posible. Amén. Continuando con sus enseñanzas acerca del reino de Dios, Jesús prosiguió diciendo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En su segunda parábola, Jesús comparó el reino de Dios con la levadura. La levadura tiene un impresionante poder. Con tan solo colocar un poco de ella en una masa, toda esta masa es conquistada y transformada. En una fermentación prolongada, solo 5 gramos de levadura son necesarios por cada kilo de harina. Y así es el reino de Dios. No hacen falta grandes cantidades o dosis elevadas para que la transformación de ese reino empiece a operar en nosotros. El reino de Dios
obra en nuestro corazón, comenzando en pequeñas medidas. Así, el cambio que produce puede resultar imperceptible en un principio. Pero cuando nos queremos acordar, el reino de Dios ya ha conquistado cada rincón de nuestro corazón. Cuando permitimos que el Señor nos reine, cuando le otorgamos el trono de nuestra vida, su presencia va transformándonos. Nos conduce a ser nuevas criaturas y nos va revistiendo de una nueva imagen con un nuevo propósito. En varios pasajes de la Biblia encontramos una connotación negativa en cuanto a la levadura. Muchas veces se la relaciona con la mala influencia que producen las falsas doctrinas y los falsos maestros. No obstante, Jesús ahora nos habla del poder arrasador del reino de Dios. El reino de Dios es el que debe gobernar nuestra iglesia y asimismo nuestro corazón. Pero el problema es cuando otras levaduras nos invaden y contaminan desde adentro. Sin embargo, para que las falsas levaduras no destruyan el lugar donde debe estar reinando, donde debe estar instalado el reino de Dios, primeramente el reino de Dios debe haberse impregnado en todo nuestro ser. Como la levadura en la masa, necesitamos dejar que el reino de Dios conquiste cada rincón de nuestra vida. Debe ganar terreno en cada área de nuestro interior, en cada espacio de nuestro corazón. Pablo nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A partir de nuestro arrepentimiento y en el perdón que Jesús nos da en su sangre, el reino de Dios va extendiéndose en nuestro corazón. Por eso, gracias al sacrificio de Jesús, es que podemos experimentar el poder conquistador del reino de Dios que se expande en nosotros como la levadura. Así que, sin arrepentimiento, no podemos experimentar el reino de Dios sobre nuestro corazón. Si no le rendimos al Señor todo territorio de nuestro ser, impedimos que el reino de Dios se expanda en nosotros y damos lugar a las falsas y maliciosas levaduras del mundo. Cada herida que no entregamos, cada pecado que escondemos, cada flaqueza que ocultamos, cada vergüenza que cubrimos, cada malestar o frustración que evitamos enfrentar, cada ambición terrenal que atesoramos, cada rencor y cada preocupación que albergamos, conforman fortalezas en nuestro corazón que deben ser derrumbadas para que el reino de Dios tome el control. El principal de la sinagoga, el corazón del principal de la sinagoga, que había criticado la curación de Jesús a una mujer, no era reinado por el Señor, sino por su propia ideología religiosa. Aunque estaba a cargo del cuidado del lugar de la adoración a Dios. Aunque nunca faltaba a las reuniones. Aunque conocía con lujo de detalle las actividades y ritos de la sinagoga. Aunque era respetado por los otros. Aunque era un hombre distinguido. Ninguno de sus méritos humanos le garantizaba que estuviese bajo el reinado del Señor. En su frialdad podemos reconocer que su corazón estaba invadido y conquistado por cuestiones terrenales, religiosidad, deseo de poder y reconocimiento, orgullo y autojusticia. Así que podemos estar en la iglesia y aún así no haber rendido por completo nuestro corazón al reinado de Dios. Proverbios nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mejor forma de guardar, la mejor forma de cuidar nuestro corazón es rindiéndolo ante el verdadero Rey. Por eso debemos luchar para que el reino del mundo no nos invada y se oponga al reino de Dios en nuestro interior. Como la levadura, el reino de Dios tiene el poder arrasador para conquistar todo nuestro ser, por más que parezca el más insignificante ingrediente de la receta. El reino de Dios es como un grano de mostaza. El reino de Dios es como la levadura. El versículo clave de nuestra iglesia para este año 2021 es Juan 4:35, que dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Nuestro Señor quiere extender su reino a través de nosotros. Como unas semillas de mostaza, el reino de Dios tiene enorme vitalidad. Nuestra misión y nuestro mayor privilegio es dar a conocer el Evangelio, volviéndonos parte de esa maravillosa obra expansiva de un árbol que crece y alberga las almas que anidan en él. Seamos obreros fieles, proclamando salvación y auténtico refugio en nuestro Señor. Fue por su sacrificio que el reino de Dios ha llegado a nosotros. En este día, Jesús nos llama a rendir ante Él cada rincón de nuestro corazón, reconociéndolo como el único y verdadero Rey, el único y verdadero Rey de nuestra vida. Que el reino de Dios gobierne nuestras vidas con toda autoridad. Que el reino de Dios prevalezca por sobre toda irrupción ilegítima del reino del mundo que quiere invadirnos. Que nuestra iglesia sea una comunidad de amor donde es el reino de Dios el que gobierna con enorme vitalidad. Que nuestro corazón sea completamente conquistado por el poder arrasador del reino de Dios. Tal como es el anhelo de nuestro Señor Jesús, seamos reinados por Él y llamemos a las almas al amparo de su amor redentor. El reino de Dios está aquí. Rindámonos hoy, entonces, ante la majestad de nuestro Señor y Rey. Amén. Te pertenezco, Señor.